Ok, continuando con las clases de mediciones de sistemas eléctricos, tenemos el curso, el tema relacionado con los transformadores de medición y de protección. Básicamente en el curso de mediciones de sistemas eléctricos solamente nos referimos a los transformadores de medición. Los transformadores son máquinas eléctricas estáticas, puesto que el circuito magnético permanece estático y no se mueve internamente en ninguna de sus partes. ¿Qué es un transformador? Un transformador es una máquina eléctrica estática que sirve para elevar o reducir la tensión o la corriente dependiendo de la aplicación donde se encuentre. Para nuestro curso lo vamos a tratar sobre el tema de solamente para mediciones. O sea, necesitamos un transformador para poder tomar una lectura con X instrumento de medición. Ok, la potencia, vamos a suponer que los transformadores van a ser ideales, lo que significa que toda la potencia que nosotros vamos a tener va a estar sin pérdida, todo lo que entra es lo que va a salir. Pero obviamente en el mundo real los transformadores no son ideales porque van a haber pérdidas producto de esos porcentajes dependiendo del diseño, el tamaño y obviamente del uso, las operaciones que haya tenido los transformadores. Los equipos de medida y los relés de protección no se pueden conectar directamente a la barra o a donde se quiera tomar la medición, porque si fuese así, entonces los equipos por los niveles de tensión y de corriente resultasen muy costosos por el tema relacionado con la construcción, porque tienen que tener un aislamiento y lo va a encarecer. Aparte de eso, esos equipos normalmente no manejan corrientes y tensiones tan elevadas, por lo que es necesario utilizar transformadores, tanto de medición como transformadores de protección. Entonces, estos transformadores van a tener una apreciación en tensión y corriente y por eso nos vamos a referir que los transformadores se van a definir como transformadores de tensión y transformadores de corriente. Los transformadores de intensidad o corriente son aquellos que pueden considerarse que trabajan en régimen de cortocircuito. ¿Por qué es eso? Porque en el lado secundario ellos deben estar conectados, en el lado primario, perdón, van a estar conectados en serie en la línea, porque van a tomar la medición primaria y del lado secundario van a tener conectado siempre el instrumento de medición. Ok, entonces esos transformadores nunca pueden estar operando con su secundario en abierto porque si no se provocaría un cortocircuito y siempre deberían tener conectada su carga. Básicamente, ¿cómo podemos identificarlo? Vamos a identificar el primario enumerando los puntos de los bornes, que en este caso las letras son P1, P2 y en el secundario donde va a estar la carga va a ser S1 y S2. Los transformadores de tensión, a diferencia de los transformadores de corriente, estos transformadores de tensión nunca deben de ponerse en cortocircuito en el lado secundario. Nosotros vamos a tener ese lado secundario, lo vamos a colocar a tierra y allí se va a encontrar el instrumento que queramos colocar. Y al igual que los transformadores de corriente, necesitamos tener también, definir cuáles son los bornes para conectarlos del lado primario en lo que queremos medir y en el lado secundario. Normalmente ellos van a contener, los transformadores de tensión contienen un solo núcleo y están diseñados normalmente con un arrollamiento secundario. Vamos entonces a empezar con el tema de los transformadores de corriente. Los transformadores de corriente, como su nombre lo dice, nosotros lo que vamos a manejar es corriente, tanto en el lado primario como en el lado secundario. La corriente primaria obviamente va a ser definida por el circuito al cual nosotros nos vamos a conectar y queremos tomar la medición. Y la impedancia de los instrumentos que vamos a tener, obviamente van a definir esa tensión que vamos a tener en bornes, porque como ya les dije, del lado secundario vamos a tener nuestra carga. Esa impedancia del conjunto que llamaríamos de lo que es el primario con el secundario no va a influir en el valor de la corriente. Nosotros para poder especificar un transformador de corriente tenemos que definir ciertos parámetros y estos parámetros empezando por la corriente primaria nominal. La corriente primaria nominal obviamente está definido por la característica de la carga y esa corriente es la corriente nominal de trabajo para un régimen obviamente normal de funcionamiento. Y la corriente secundaria está normalizada normalmente de 5 amperios, 1 tercio y 5 tercios de amperio.
La relación de transformación obviamente es la relación que existe entre la corriente del primario nominal y la corriente secundaria nominal y viene expresada normalmente cuando nos referimos en una barrita slack a 5, en este caso como ejemplo, ese transformador va a manejar una corriente en el primario de 1000 amperios y una corriente en el secundario de 5 amperios. Otra característica es la carga de precisión o prestación o el concepto de burden en inglés, que es la potencia aparente nominal de esos bornes del secundario del transformador. Entonces, dada por la corriente secundaria de él. Ese burden va a estar definido por ¿quién? Por la tensión del secundario, por la corriente del secundario o en función de la impedancia. Hay otros términos como son el error de relación o de intensidad. Ese error de relación e intensidad es el error que se introduce a la medición por distintos valores que vamos a tener de corriente y viene expresado en función de porcentaje, donde vamos a tener esa relación que va a tener la corriente del secundario con respecto al primario expresada en porcentaje, donde el K sub n vendría siendo la relación de transformación nominal de ese transformador. Y existe lo que es el error de fase o error de intensidad o de ángulo. Ese error se mide en minutos y da el ángulo que hay de la diferencia de fases, que en este caso es beta, entre esa corriente primaria y esa corriente secundaria, una vez que se han girado los 180 grados del segundo vector. ¿Okay? La carga de precisión o la carga nominal. Esta carga de precisión o carga nominal viene expresada en ohmios y es el factor o el factor de potencia. ¿En base a quién? A esos errores de garantía o la clase de precisión. La potencia de precisión nominal, que sería el valor de la potencia aparente, es ese transformador proporcional al circuito secundario con la carga, obviamente, que maneja una intensidad nominal. Y las clases de precisión que están definidas por esa carga nominal, obviamente respectivamente a la potencia nominal y que está supeditada a esos errores o a esas precisiones o esa clase de precisión que vamos a tener. Entonces se definen normalmente estas clases de precisión, pero eso va a depender también del fabricante, 01, 02, 03, 05, 1 y 3 y del instrumento de medición de lo que queremos nosotros hacer en la actividad. Okay. También tenemos las intensidades que son la intensidad límite dinámica nominal y la intensidad límite térmica nominal. La intensidad límite dinámica nominal, que eso está dado en kiloamperios, bueno, cuando ocurre un cortocircuito hay una cresta, sube la onda, se produce que cuando sube la onda en la cresta de la primera semionda máxima, obviamente, que puede soportar el transformador y estando obviamente el secundario en cortocircuito, entonces definimos lo que es corriente dinámica. Esa corriente dinámica tiene que estar definida en la placa característica y cuando se omita de ella, yo puedo tomar que la corriente dinámica va a ser mayor o igual que la corriente térmica. Pero esa corriente que llamamos I sub H, que es la cresta de la primera semionda, nosotros podemos decir entonces que la corriente dinámica es mayor o igual que ella y aproximadamente va a ser igual 2.5 veces la corriente de cortocircuito. Por eso es que debemos tener obviamente cuáles son los niveles de cortocircuito cuando vamos a trabajar, cuando vamos a conectar esos transformadores. Okay. La intensidad límite térmica nominal, esa se refiere a ese valor eficaz de la corriente, la corriente primaria que puede soportar ese transformador en un segundo sin calentarse, sin tener calentamiento excesivo. Esos transformadores corriente pueden tener corrientes térmicas cuando los conductores son de cobre y cuando los conductores son de aluminio. Cuando son de cobre, los milímetros cuadrados de la sección del conductor estará dividida la corriente térmica entre los 180 y cuando los conductores son de aluminio estará dividida la corriente térmica entre 118. La tensión nominal de trabajo, que se refiere al valor eficaz que tiene esa tensión de línea a línea, donde cuando conectamos el primario del transformador, y la frecuencia de nominal es la frecuencia a la cual está calibrado el transformador de corriente. Vamos a tener estándares de potencia que son frecuencias de 50 a 60 Hz, en sistemas de tracción 25 Hz, en sistemas de control y generación para excitación de 300 a 400 Hz. Y tenemos la tensión de aislamiento, que esa es la tensión máxima que va a soportar el transformador de corriente entre esos bornes del primario y del secundario. Ok, entonces vamos a tener que, de acuerdo a la ejecución, condiciones de trabajo, vamos a tener transformadores para el interior o transformadores a intemperie. Entonces,
Cuando nosotros vamos a elegir el transformador de corriente, ya sabemos cada uno de los conceptos que tenemos que tener claro. Debemos determinar primero, tener lo que es el nivel de aislamiento y el tipo de construcción que queremos, la elección de la relación de la transformación nominal, la elección de la clase de precisión, determinar cuál es la potencia nominal necesaria, la adopción del índice de sobreintensidad y obviamente elegir el tipo de transformador, si es uno o de varios núcleos, de acuerdo a los aparatos que nosotros queremos conectar, la resistencia del esfuerzo dinámico y la resistencia de los efectos térmicos. El régimen de funcionamiento de los transformadores de corriente, vamos a tener dos regímenes de funcionamiento que se distinguen claramente, como es el régimen de funcionamiento normal, que se refiere cuando nosotros estamos a valores cercanos a la corriente nominal o a valores inferiores a esa corriente nominal, dependiendo del diseño de la red, y el régimen de sobreintensidad, que es el que va a poner de manifiesto ante fallas que tenga el aislamiento del transformador, cortocircuitos, contactos accidentales entre conductores, la tierra o alguna maniobra que se haya llevado a cabo que es inadecuada. Entonces, obviamente, ellos se van a originar en ese régimen de sobreintensidad corrientes que van a ser muy altas y van a ser superiores a las corrientes nominales de la carga. Entonces, cuando nosotros estemos trabajando se deben realizar mediciones siempre, obviamente, bajo el régimen normal, y la corriente secundaria que va a haber ese transformador no debe ser limitada a un valor máximo. Por eso es que nosotros tenemos que, cuando hacemos un dimensionamiento, no lo podemos hacer a su régimen normal, sino cuando hay un régimen de sobreintensidad. Ok, entonces, como ya había dicho al principio de la clase, existen transformadores de medición y existen transformadores de protección. Esos transformadores de medición son aquellos que van de corriente, van a definir los niveles de corriente que necesita el instrumento de medida y para que nosotros lo podamos conectar. Y en el caso de las protecciones, nosotros vamos a utilizar esos transformadores para que obviamente él tome también los niveles de corriente y los equipos de protección que hoy en día, además de hacer su función de protección, pueden tomar lecturas, pero esas lecturas solamente son para que actúe el dispositivo de protección, ¿ok? Entonces solamente se utilizan para está bien clara, está definida bien claramente cuál es la función entre ellos dos, ¿ok? Ambos transformadores de corriente, tanto para medición o de protección, dependiendo de la característica de saturación de los materiales, ellos tienen una corriente, manejan una corriente secundaria. Por eso vamos a tener que para un mismo valor de cortocircuito, nosotros vamos a tener una zona de funcionamiento que va a tener en el transformador utilizado para protecciones y el transformador utilizado para mediciones. Es así como vamos a tener normalmente que el rango de trabajo de un transformador de corriente con núcleo para medición va a estar entre 1.2, va a ser menor o igual que 1.2 la corriente nominal o mayor o igual que 0.05 la corriente nominal, y en el caso del dispositivo para la protección, todo puede alcanzar hasta 30 veces la corriente nominal. Entonces hay que tener cuidado cuando estamos utilizando un transformador para medición y un transformador para dispositivos de protección. Ok, los tipos de transformadores de corriente va a depender del uso y de las condiciones de trabajo. Dependiendo del uso, vamos a tener transformadores portátiles de laboratorio, portátiles de campo, que son de tipo pinza o cuadrado, y de línea. Los transformadores portátiles tienen dimensiones y obviamente de peso reducido, como su nombre le dice, porque son reducidos. Entonces, normalmente hay unos que son de núcleo de forma toroidal, con arrollamiento distribuido, y las tensiones de aislamiento no pueden ser mayores de 2 kilovoltios, con una exactitud alta menor o igual de 0.5. Los portátiles de campo son dimensiones también peso reducido y también actúan con aislación no mayor, tienen una aislación no mayor a 2 kilovoltios, pero la exactitud se diferencia, que es entre media y baja, va a estar entre 0.5 y 3. Los transformadores de línea son transformadores que tienen pesos y dimensiones que manejan de acuerdo al nivel de corriente que ellos están manejando y el tipo de aislamiento. Obviamente van a ser parte de la línea y deben soportar todos esos efectos que van a ser derivados del régimen anormal de funcionamiento, tanto en corriente como en sobretensión. De acuerdo a la construcción, nosotros vamos a tener dos transformadores de barras pasantes para altas corrientes y transformadores con bobinado primario colocado para corrientes medias a bajas. De acuerdo al nivel de tensión, vamos a tener transformadores
de baja tensión, que son hasta 400 voltios, de media tensión hasta 15 kilovoltios, de alta tensión hasta 33 kilovoltios y de muy alta tensión, que son mayores a 33 kilovoltios. Y de acuerdo a la ejecución va a depender de la ubicación del transformador, es decir, va a tener un grado contra agentes atmosféricos, cuando es un transformador para interiores o un transformador para intemperie. Cuando es interior podemos encontrar transformadores con aislamiento especial que van a ir hasta tensiones de 132 kilovoltios, y en transformadores intemperie vamos a encontrar transformadores que van hasta en subestaciones medias de 15 kilovoltios a muy alta tensión. Ok, de acuerdo al tipo de construcción, los transformadores de corriente pueden ser tipo primario devanado, tipo barra, tipo toroidal o ventana y tipo para bornes. Esos tipos primarios devanados, obviamente, vamos a constar de 2 devanados primarios y secundarios, y están totalmente aislados permanentemente sobre el circuito magnético. El tipo de barra es similar a ese tipo primario devanado, excepto que este primario es un solo conductor recto de tipo barra, y el tipo toroidal, este es un devanado secundario totalmente aislado y montado permanentemente sobre el circuito magnético y una ventana a través de nosotros podemos pasar un conductor. El tipo para bornes es un tipo especial toroidal que va a estar proyectado para poder ser colocado en los bornes aisladores de los aparatos. Ok, así tenemos entonces los tipos de transformadores que vamos a tener, como vimos anteriormente, hasta 0.6 kilovoltios, que es tipo de barra, 170, estos se usan en la parte intemperie, y estos pueden ser usados también en gabinete, que van entre 15 y 25 kilovoltios en el interior, en espacios interiores. Ok, entonces continuando con la clase, vemos los transformadores de tensión. En los transformadores de tensión, obviamente si en aquel manejábamos corriente, ahora vamos a tener extensión, que es lo que nos interesa reducir. El transformador, vamos a darnos cuenta que las características van a ser las mismas que tenemos para poder definir un transformador de tensión, pero obviamente asociada con la tensión. El transformador de tensión, el voltaje del primario va a estar definido por esa caída de tensión que vamos a tener producto de ese circuito a medir en la carga. Y la corriente en el secundario es función de esa impedancia que nosotros estamos viviendo, de ese instrumento que va a estar conectado. Tenemos obviamente las características que vamos a tener. Para eso tenemos la primera, que es la tensión primaria nominal. Como ya sigo, ahora vamos a hacer la tensión, está definida por esa característica del sistema, que obviamente es la tensión nominal de trabajo, en su régimen normal de funcionamiento que va a tener el transformador. La tensión secundaria nominal están normalizados valores entre 100, 110, 100 a 3 y 110 a 3. La relación nominal obviamente es la relación entre las tensiones, tensión del primario con respecto a la tensión del secundario. Un ejemplo, por ejemplo, un transformador de tensión de 13.2 kilovoltios a 0.11 kilovoltios. La carga de precisión o la prestación del burden también es la potencia aparente nominal que tiene ese transformador en bornes en el secundario, y va a estar dada obviamente por la tensión del secundario nominal multiplicada por la corriente del secundario nominal y también en función de la corriente del secundario. Y vamos a tener también un error de relación, pero en este caso o de tensión, que es el error introducido para la medición producto de esos distintos valores de tensión, donde se vamos a tener expresados en porcentaje relacionando lo que es la tensión esa del secundario con el primario mediante la relación de transformación, y viene expresado en forma porcentual. Y vamos a tener también un error de fase o error de ángulo, que va a ser el ángulo formado por los vectores de la tensión del primario menos, este menos significa por el sentido de la tensión del secundario, y van a depender obviamente de esa tensión del primario y de la impedancia de la carga, y se va también a medir en minutos, y considera positivo si la dirección contraria de la tensión secundario a la tensión del primario. Ok, el comportamiento también puede iniciarse como un transformador de potencia, el transformador de corriente, pero algo muy pequeñito. Entonces vamos a tener también transformadores de tensión para medición, y vamos a tener también transformadores de tensión de protección o de control. Ok, los tipos de transformadores de tensión vamos a tener portátiles de laboratorio, transformadores de línea, de acuerdo a su uso, vamos a tener por nivel de tensión y vamos a tener por ejecución.
En los transformadores por su uso, los portátiles de laboratorio son tensiones de aleación que van a estar adecuadas a ese nivel de tensión a medir con una exactitud de 0.5 y las relaciones tienen relaciones múltiples de transformación porque puedo tener varios arrollamientos en el primario. De las tensiones de línea, porque están instalados fijos con un peso y dimensiones de acuerdo a su nivel de tensión, que soportan, obviamente, que van a estar en la línea y deben soportar esos efectos derivados de condiciones de régimen anormales. Y tenemos los por nivel de tensión, vamos a tener los de baja tensión, que son hasta 400 voltios, de media tensión hasta 15 kilovoltios, de alta tensión hasta 33 kilovoltios, de muy alta tensión mayores a 33 kilovoltios. Y dependiendo de la ejecución, o sea, donde van a ser utilizados, tenemos transformadores de interiores que están construidos para ser utilizados en espacios cerrados hasta 132 kilovoltios con, obviamente, aislamientos especiales. Y en intemperie en sus estaciones de media tensión o también pueden ser de alta tensión o ultra alta tensión y a muy alta tensión entre 15 kilovoltios y 500 kilovoltios o más de 500 kilovoltios. Ok, los transformadores, tenemos transformadores de tensión inductiva, transformadores de tensión capacitiva y transformadores combinados. Esos transformadores de tensión inductiva traducen esas tensiones de los circuitos inductivos, lo que garantiza obviamente que la precisión, una precisión exacta e invariable y podemos encontrarlo hasta 525 kilovoltios. Los transformadores de tensión capacitiva van a traducir las tensiones a través de un divisor capacitivo y un transformador inductivo de media tensión, ofreciendo obviamente una estabilidad, más estabilidad en la precisión y los podemos encontrar en las líneas hasta 765 kilovoltios. Estos transformadores, que son los transformadores combinados, albergan tanto transformadores de intensidad y de otro de tensión inductivo y obviamente están especialmente para instalaciones que van a permitir utilizar aparatos independientes hasta 300 kilovoltios. Ok, hay un equivalente de funciones en los transformadores de instrumentos que nos sirven a nosotros, de acuerdo a las normas, nos van a servir a nosotros como referencia qué parámetros van a variar y qué parámetros van a ser constantes cuando estemos trabajando, queremos seleccionar uno del otro, en este caso. Los transformadores de tensión y tenemos los transformadores de corriente. Según la norma IS-IRAN, tenemos que las tensiones obviamente están definidas por estas normas. La tensión va a ser, en el caso para un transformador de tensión, es constante. Y un transformador de corriente, la tensión es variable. En el caso de un transformador de tensión, la corriente es variable y en el transformador de corriente, la corriente va a ser constante. La carga se va a determinar en la tensión por la corriente y la carga se determina por la tensión. Las causas del error, ok, la caída de tensión en serie para un transformador de tensión y la corriente derivada en paralelo para un transformador de corriente. La carga secundaria aumenta cuando la impedancia del secundario disminuye y cuando esta impedancia secundaria aumenta. La conexión del transformador en la línea en el caso de tensión tiene que ser en paralelo y en el caso de corriente va a ser en serie. La conexión de los aparatos en el caso del transformador de tensión debe ser en paralelo y en el caso del transformador de corriente debe ser en serie. Entonces vamos a tener valores estándares para transformadores de corriente que van a ser de 5 amperios si es el caso de fabricación americana u otro y de 1 amperio para Europa que es un segundo estándar. Los valores estándares para transformadores de potencial o de tensión son 100 voltios fase a fase para fabricación americana y 110 voltios para Europa, 69.3 voltios de fase neutro en América. Ok, continuando entonces con la clase, vamos a mostrar una serie de datasheets de transformadores de corriente de fabricantes, de X fabricantes. Entonces, en la foto podemos ver, obviamente, estos transformadores de corriente que son de barra pasante y podemos ver la demarcación que hace el fabricante. Cada fabricante, dependiendo del continente donde esté, coloca la nomenclatura o la simbología correspondiente. Lo que sí es fundamental es definir cuáles son las características que nosotros debemos manejar. Este fabricante coloca una serie, llama al transformador, la serie es de DM1T, DM2T y DM3T y dependiendo obviamente de la corriente primaria, de la clase de precisión y con respecto al peso, él va definiendo, o sea, va asignándole un número a cada modelo de transformador, que viene siendo el mismo modelo, lo que pasa es que las dimensiones son diferentes, ¿ok? Porque maneja diferentes aislamientos. Ok, entonces podemos ver como un ejemplo el siguiente transformador. El transformador
DM1T0080, su código de pedido, tenemos que maneja en el primario 80 amperios y para una y 5, este transformador es 80 a 5, ¿ok? Esto es lo que significa eso, 80 en el primario y 5 en el secundario. La carga de precisión con una clase 0,5 tenemos 1.5 voltiamperes y para una clase 1 3 voltiamperios. Y tenemos el peso del transformador y a medida obviamente que vamos viendo, dependiendo del tipo, vamos a ver que las dimensiones van cambiando y las corrientes del primario van manejando corrientes del primario que van a ser mayores. Entonces el transformador, este fabricante nos dice que los transformadores de corriente de M son de primario pasante, como ya les dije al principio, y se utilizan para altas corrientes primarias desde 40 amperios. Que si corriente de línea a un valor secundario de 5 amperios y que el número de vueltas del cable del primario no modifica la precisión, pero modifica la corriente primaria. Es decir, este transformador que vemos acá, que está señalado los bordes del primario y los bordes del secundario, vemos que es 300 a 5, donde 300 es la corriente del primario y 5 es la corriente de secundario. Y tenemos un cable que va solamente entrando por el orificio del transformador y nos dice que entonces en una vuelta este transformador tiene la relación 300 a 5, pero en 2 vueltas tendrá 150 a 5 amperios y en 3 vueltas será 100 a 5 amperios. Entonces las características de funcionamiento en general de este transformador nos dice, de acuerdo a lo que hemos visto ya en la clase teórica, que la frecuencia de funcionamiento, que es lo que siempre debemos definir, está entre 40 y 60, que la salida de la corriente del secundario es 5 amperios, que su resistencia de sobrecarga es 1.2 veces la corriente nominal y la corriente térmica asignada como una dinámica es 2.5 veces la corriente de cortocircuito en un circuito, un grado de protección IP3, porque depende del ambiente donde se está trabajando, que una humedad relativa sin condensación del 90%, con aislamiento tipo seco clase E y temperaturas que van desde menos 25 a más 50 y una temperatura de almacenaje de menos 40 a más 8. Obviamente este transformador está homologado según la norma IEC EN 60044-1. Luego entonces el fabricante nos coloca las dimensiones para cada modelo, lo cual es fundamental porque obviamente debemos saber primero las condiciones las condiciones y en dónde vamos a colocar ese transformador. ¿Okay? Entonces tenemos que estar especificando y por eso debemos, una vez determinadas las características, debemos ver cuáles son lo que nos presenta un fabricante X. Aquí tenemos otra presentación de otro transformador de corriente. Entonces este fabricante lo hace más a nivel de las dimensiones, nos presenta un esquema de conexión de cómo debe ser conectado el transformador, la carga, la fuente que vamos a tener y nos presenta también una serie de códigos y el rango de la relación de corrientes del primario y el secundario y las dimensiones que va a tener cada uno. Aparte de eso, nos hace es más explícito en lo que es la separación de los bornes, ¿ok? Y el rango de la corriente en los diferentes códigos. Esto, obviamente, cada fabricante es libre de definir de acuerdo al modelo que ellos presentan. Ok, tenemos entonces otro modelo el modelo pero de otro fabricante. Entonces siempre vamos a tener, como ya dijimos, especificar, buscar cuáles son las características que nos presenta el fabricante para saber si las exigencias de nosotros está de acuerdo con eso y poder seleccionar el transformador. Entonces aquí hablamos de un voltaje de operación, 720 voltios, con un factor de seguridad menor de 5, voltaje de ensayo de 3 kilovoltios, la frecuencia 60 Hz, la intensidad térmica de cortocircuito 60% de la corriente nominal, la intensidad dinámica 2.5 veces la corriente de cortocircuito y la sobrecarga continua de 1.2 veces la corriente nominal. Las normas con las cuales fue diseñado ese transformador, terminales de conexión, obviamente cómo están elaborados, en este caso en bronce con baño de níquel, la carcasa, el núcleo magnético y la fijación que va a tener, en este caso dicen que 2 espárragos con tuercas para sujeción primaria y 4 espárragos y 2 pletines de aluminio en el caso para barra cruzada. Ok, entonces aquí nos presentan el modelo del transformador, que en este caso es la serie T13, primario pasante, con una barra de 30 por 10 milímetros, con un cable, el diámetro 22 milímetros y el secundario 5 amperios. Y tenemos modelos que van variando en corrientes desde 150 hasta 500, una relación 155, con corrientes en el primario
para las potencias con las diferentes clases de precisión que vamos a tener y el peso correspondiente. Igual para este modelo, otro modelo que presenta ese fabricante, que es el modelo TU40, y va variando en cuanto a que las variaciones que hacen son las potencias referidas a la clase con que se esté trabajando. Okay. Vamos a tener también el modelo TL2, que obviamente son transformadores que manejan mayor corriente, y por supuesto que a mayor corriente tenemos que tener el de amperio, dependiendo de la clase, es más alta. ¿Okay? Este fabricante hace ya una especificación detallada de lo que debe tener para la fijación del transformador y nos habla también nos presenta valores típicos de potencia consumida de los equipos, los instrumentos de medición que se van a estar colocados, al igual que el calibre del conductor normalizado con que vamos a conectar ese transformador a los instrumentos. Ok, entonces aquí tenemos un fabricante, un modelo de un transformador de tensión o voltaje de un fabricante que nos indica que este transformador es un equipo que maneja tensiones de 12, 17.5, 24 y 25 kilovoltios a una frecuencia, con una prueba de 1 minuto de 28, 38 y 50 kilovoltios. Y los impulsos del rayo de 75, 95 y 125 kilovoltios. Para un burden en clases de máximas de una relación de los voltiamperios con respecto a la clase de 50 en clase 0,2, 100 en clase 0,5 y 150 en clase 1. Están diseñados por un aumento de voltaje entre 12 kilovoltios, como ya se tiene, y 24 y 25 kilovoltios. Tenemos acá que este transformador de este fabricante tiene unas regulaciones de acuerdo a los estándares internacionales y nacionales y del continente. Y nos presenta también todas las especificaciones de altura de cada uno, el tema de los aislamientos, de las conexiones de los bornes, del circuito, obviamente los circuitos del transformador, tanto de la entrada, cómo van a ser, si son de uno solo, si son varios en el secundario, ¿ok? Y nos manejan, obviamente, transformadores estandarizados con lo que es el voltaje, el voltaje del primario, la tensión del primario en el secundario, la de clase de exactitud y el burden correspondiente para tensiones que van desde 1000 a de 10 kilovoltios hasta 22 kilovoltios. Que también nos presenta, cuando vamos a hacer la orden o el pedido, nos indica, o sea, qué es lo que debemos nosotros colocar para poder obtener, para poder hacer la solicitud del transformador. Ok, normalmente cuando nosotros estamos haciendo un proyecto, en este caso, se está haciendo una instalación, se está construyendo una instalación de transformadores de medida. Por lo tanto, se hace un documento con las especificaciones técnicas correspondientes. ¿Qué debe contener eso? Primero, las condiciones del servicio, donde debemos tener las condiciones ambientales, las tensiones de suministro, los fundamentos, obviamente, ¿de quién? De los transformadores de corriente y tensión, las normas de fabricación y prueba, requerimientos técnicos, características. Esos requerimientos técnicos vamos a tener características generales, considerando regulatorias y normativas correspondientes. Con respecto al transformador de tensión, tendríamos que colocar las conexiones, la tensión nominal de servicios, nominal secundaria, la clase de exactitud y la relación de transformación. Y con respecto a los transformadores de corriente, vamos a pedir la conexión, la tensión nominal de aislamiento, la corriente nominal primaria, la corriente nominal secundaria, la clase de exactitud y la relación de transformaciones exigida. Y de acuerdo a los niveles de tensión mayores, en este caso específico, se están pidiendo mayores de 57.5 kilovoltios, niveles de tensión 3, 34.5 kilovoltios, nivel de tensión 2, 13.2 kilovoltios y uno que es 600 voltios porque es el sistema eléctrico, obviamente esas son características del sistema eléctrico en el cual se están definiendo estos transformadores. Ahora, y las características de fabricación, marcación, con respecto también a las pruebas, ensayos de rutina, ensayos tipo, el empaque y protección referido a empaque individual y embalaje. Entonces, es así como vamos a colocar en manera de ejemplo. Por ejemplo, tenemos en requisitos generales, en esta empresa pone que las condiciones ambientales que van a trabajar, la altura es entre 0 y 1000 metros, con humedades relativas máximas de 99%, promedio 95%, una temperatura máxima de 60, promedio de 28 y temperatura mínima de 14. Y aparte de eso debemos especificar las tensiones de suministro referidas al tipo de la red de distribución secundaria donde se va a usar eso, y transformadores de distribución para uso exclusivo y de medición o líneas de alta tensión, explicando cuáles son las tensiones y obviamente las caídas de tensión que vamos a tener, que tenemos presentes.
y tenemos que indicar en los fundamentos el tipo de instalación, el tipo de aislamiento, la carga a medir, la clase de exactitud, la carga nominal o burden, la corriente de cortocircuito, la relación de transformación para la selección de los transformadores. En el caso de los transformadores de medición y el caso, obviamente, hacemos una descripción general de transformadores de tensión y de corriente y las normas de fabricación o de las pruebas a las cuales ellos se sometieron, describiendo obviamente la norma correspondiente para el transformador de corriente y el transformador de tensión. Luego va referido a la empresa de servicio eléctrico, las condiciones regulatorias y normativas de la empresa, y empezamos entonces a describir los transformadores de tensión con la respectiva de conexión. Ejemplo, cuando se trata de subestaciones, nosotros los alimentadores principales puntos de fronteras con nivel de tensión superior a nivel 2, cuando se desea medir la tensión y la potencia de cada una de las fases por separado, cuando el número de voltaamperes solicitados por los transformadores de tensión es insuficiente y cuando el transformador de usuario no es regulado de conexión estrella por el lado primario. O sea, son consideraciones que deben tomarse con respecto a los transformadores de tensión. Con respecto a la tensión de nivel secundario, nominal, en el caso de la tensión nominal de servicio, la clase de exactitud, relación de transformador, igualmente esas mismas características para los transformadores de corriente. Entonces, finalmente nosotros presentamos las relaciones de transformación, en este caso para el transformador de corriente, de acuerdo a los niveles de tensión que especifican acá 115 kilovoltios, dando la relación de transformación, la corriente térmica, la potencia de exactitud y la clase de exactitud. ¿Okay? Entonces, igual pasa con respecto a los transformadores de tensión. ¿Okay? Entonces, hay requerimientos especiales que también, si hay en el caso que corresponde, que también deben estar planteados, ¿okay? Para que cuando este es un pliego que después nosotros vamos a hacer la licitación correspondiente y participan las empresas y ellas van a tener en consideración toda la serie de especificaciones que se han puesto para nosotros solicitar el transformador que debemos utilizar en esa instalación. Entonces, es un pliego donde obviamente tenemos que ser bastante amplios, debemos ser precisos y concisos.